Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, el versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por su compañía. Gracias por los amigos y amigas que hoy nos acompañan para adorarle a usted en espíritu y en verdad. Y gracias también por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por aquellos y aquellas que están siguiendo esta programación a través de la radio, la internet o la televisión en cualquier lugar del mundo. Dios querido, que ellos y ellas también sean bendecidos por usted. Y ahora, Padre amado, permita que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, y que su Espíritu Santo encuentre lugar en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hay mucho que decir y el tiempo es traicionero y siempre se va muy a prisa. A ver cuánto podemos avanzar hoy. Estamos tratando nada más y nada menos que con la serie Transformados por su Espíritu. Hemos dicho que la base de la salvación está en Cristo Jesús. Pero la experiencia de la salvación pudiéramos traducirla en una palabra. La palabra arrepentimiento. Ya hemos dicho que la predicación central del Nuevo Testamento es arrepentimiento. Arrepentimiento significa que hay un cambio en la mente del individuo. Si usted quiere decirlo más ampliamente, la persona comienza una vida nueva. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El arrepentimiento nos habla de un cambio en la mente, un cambio de las estructuras mentales, un cambio de los patrones mentales, un cambio de la persona. Y más aún nos habla también de tener no nuestra mente, sino la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. El arrepentimiento, la conversión es nacer de nuevo, es empezar de nuevo. De hecho, ese arrepentimiento o nuevo nacimiento involucra toda una obra o trabajo que lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Señor Jesús y lo hace el mismo Padre Celestial. Y esto está en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. Para que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometen a hacer de usted una persona arrepentida, una persona convertida. Más aún, en 1 Pedro 1:23 dice claramente que entonces nosotros recibimos una nueva simiente, una simiente incorruptible que viene de lo alto. 1 Juan 3:9 dice que esa simiente incorruptible no peca ni puede pecar. Sin embargo, la Biblia establece claramente que al nacer de nuestros padres, Salmo 58, versículo 3, Salmo 51, versículo 5, hemos sido formados en pecado. Y lo único que sabemos hacer es pecar. Por tal razón, los arrepentidos ahora tienen una nueva simiente. Los arrepentidos ahora son hijos de Dios. Los arrepentidos ya no viven en Adán, sino que ahora viven en Cristo Jesús. Los arrepentidos tienen su nombre en el libro de la vida. Los arrepentidos, 2 Corintios 3:18, ahora son transformados de gloria en gloria a la imagen, a la semejanza de Cristo Jesús. Los arrepentidos son como la luz de la aurora que va a un momento hasta que el día es perfecto. Los arrepentidos ahora son herederos del reino de los cielos. Los arrepentidos ahora son miembros de la familia de Dios. Los arrepentidos ahora tienen su nombre en el libro de la vida. Los arrepentidos ahora viven en la tierra con una misión y una clara visión de lo que Dios quiere para ellos. Existen en la tierra para proclamar la verdad en Cristo Jesús
y llevar como embajadores, según el Corintios 5:20, como embajadores del cielo, llevar la salvación a los seres humanos que se pierden. Y cuando Cristo venga, los arrepentidos irán al reino de los cielos con Cristo Jesús. Amén. La existencia de este mundo se debe a que viven personas arrepentidas. Sí, es cierto, hay cristianos que son unos bandidos, pero hay cristianos arrepentidos, fieles y consagrados a Dios. Amén. Y por esa gente estar en la tierra, todavía en el mundo se puede vivir. Son los más maltratados, acusados, criticados y condenados, aún por lo que se llaman religiosos. Pero el Señor los sostiene, los mantiene y lo preserva en un mundo de pecado y de maldad. Por eso es tan importante lo que tenemos que estudiar. Estamos trabajando el tema número 3, donde algunas cosas son hechas en su nombre a través de la fe en Él. Estamos hablando de la frase en Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ya vimos que el nombre de Cristo debe ser honrado, exaltado, invocado, etc. Y vimos también que en el nombre de Cristo recibimos muchos beneficios, muchas cosas nos benefician. Y número 3, estamos trabajando ahora en el nombre de Cristo, donde algunas cosas suceden en su nombre por la fe que depositamos en Él. Y comenzamos a hablar de el valor de en el nombre de Cristo en función de cosas que ocurren. Y específicamente hoy tenemos que tocar algo que es de vida o muerte. Los arrepentidos son personas que viven en comunión con el cielo. Los arrepentidos son dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Y los arrepentidos viven en Cristo Jesús. La clave de la vida cristiana está en Cristo. Como Cristo venció, Cristo ganó. Dice la Biblia, San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Cristo ahora tiene toda potestad en la tierra? Porque murió en la cruz y venció la maldad, venció el pecado y venció al diablo. Y como se levantó de la tumba, ahora Cristo tiene todo el derecho sobre la tierra. Los que están en Cristo, los que son de Cristo, los arrepentidos, pueden orar en el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Y aquí comenzamos. Pongan mucho cuidado, porque hay mucha la gente que ora en el nombre de Cristo y no ocurre nada. ¿Por qué personas oran en ese nombre y no ocurre nada? Porque no es una fórmula mágica, es una experiencia de vida. ¿Qué cosa es? Una experiencia de vida. Hay personas humildes y sencillas, y cuando oran, usted ve cómo se manifiesta el poder de Dios. Y hay personas que oran y no pasa nada. ¿Qué pasó ahí? Ahí vamos a trabajar ahora. Decíamos ayer que, deseo a toda la gente, página 621, decíamos ayer que hay un pensamiento en ese libro, en esa página, que describe el valor de lo que significa orar en el nombre de Cristo. Significa que aceptamos su carácter, que manifestamos su espíritu y que realizamos sus obras. Cuando oramos en el nombre de Cristo, como establece Cristo, hemos aceptado en nuestra vida el carácter de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que queremos que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Qué cosa queremos? Que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Qué significa que Dios se glorifique en nuestra vida? Significa que nuestra vida reflejará el carácter de Dios. ¿Le gustaría a usted reflejar el carácter de Dios? ¿Le gustaría parecerse a Dios? ¿Sí o no? ¿Puede levantar su mano diciendo que sí? Número 1. ¿Reflejar el carácter de quién? Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito dice? Para que anunciéis las virtudes. Virtudes es sinónimo de atributos, es sinónimo de características, es sinónimo de bellezas. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el trabajo nuestro es reflejarle a la gente el carácter de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y cuando el Espíritu comienza a trabajar en su carácter, no se resista. Si usted es un mentiroso y el Espíritu le quiere quitar hablar mentiras, esté tranquilo, suelte la mentira.
Si le gusta armar líos y el Espíritu le está diciendo, este es tu defecto, aquí que tenemos que trabajar, permítele al Espíritu el cambio. Seamos honestos, ¿verdad que muchas veces nos resistimos a cambiar? ¿Sí o no? Y decimos, no, yo soy así. Bueno, pues quédate así, que tú verás lo que te va a pasar. ¿Nos cambia Dios o no nos cambia Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿verdad que nos estamos entendiendo? Orar en el nombre de Cristo significa que sepamos su carácter, número 1. Número 2, manifestamos su espíritu. ¿Tenía Cristo un buen espíritu? ¿Sí o no? ¿Le gustaba a la gente estar con Jesús? ¿Estaba Jesús ocupado e inquieto por la gente y ayudaba a la gente? ¿Sí o no? ¿Estaba pensando en los demás? ¿Sacrificó su vida por los demás? ¿Quería que todo el mundo fuera al cielo? ¿Sí o no? ¿Está usted manifestando ese espíritu? Espérese, no damos una pregunta. Y número 3, participar en la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? La salvación de las almas. Y le voy a decir un secreto, queridos, queridas. Toda la razón de tu existencia en la tierra es salvación de las almas. En este mundo todo estaba cuando usted llegó. Y todo se queda cuando usted se vaya. Usted ni trajo nada ni se llevó nada. Usted solo nació en esta tierra para ganar el derecho de entrada en el reino de los cielos. Usted me puede decir que tiene todo el dinero que usted quiera, pero usted no se va a quedar con eso para siempre. Casas, carros, tierra, lo que usted quiera, títulos, lo que usted quiera, pero todo eso tiene un límite, tiene una fecha de caducidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? En el Salmo 90 dice 70 años y 80 los más robustos. Los que pasan de 90 llegan a 100, espérate un poquito, que antes de los 120 se fue también, ¿o no? Entonces, si todo tiene caducidad, lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, enfócate, enfoquémonos. La razón de tu existencia es la salvación. Si no estás seguro de la salvación en Cristo Jesús, tu vida no tiene el sentido que debería tener. Y recuerda que la salvación no es una doctrina, es una persona. Se llama Cristo Jesús. Por eso es tan importante entender lo que significa en el nombre de Cristo. Es tan importante que antes de retirarse, el Señor Jesús lo enfatizó de una manera increíble. Cuando usted llegue a su casa, léase el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y usted notará las palabras de una persona que sabe que va a enfrentar la muerte. Y no solo eso, las palabras de una persona que sabe que después de su muerte solo le quedan 40 días en la tierra y se va. Es su legado, son sus últimas palabras, antes de morir y antes de retirarse. Y hay 3 frases que aparecen en esos capítulos 14, 15 y 16 que valen oro para nosotros y queremos estudiarla. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo, sí o no? ¿Dios es todopoderoso o no es todopoderoso? ¿Cumple Dios su promesa o no la cumple? Entonces, ¿por qué tantos cristianos arrastrados y con una vida tan pobre, tan miserable? ¿Qué pasó aquí? ¿Le parece bien si comenzamos? Disculpen si le duele, pero mi afán esta noche que le duela tanto que puedan sangrar, porque mi mamá decía que la sangre mala hay que sacarla con garrotazos, y bueno, bendito sea el Señor. Sí, nos daban nuestro tablazo, mira que más me daban porque era más chiquito. Vamos al libro de Santiago primero. Demos una vuelta por Santiago antes de irnos a San Juan, y así terminamos con esos pasajes. Es algo hermoso lo que tenemos que estudiar, y es maravilloso. Llévese esos versículos, estúdielos, repáselos, léalos, ore con ellos en la mano, en la cabeza, y preséntese delante de Dios. Santiago capítulo número 5, versículos 14 y 15. ¿Cómo dice el 14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, ¿cómo dice ahora? En el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice Santiago? Salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Eso es lo que dice la Biblia o eso no es lo que dice la Biblia? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, nosotros creemos lo que la Biblia dice. Déjeme ponerlo así.
Hace algunos años, bueno, mejor hace muchos años, trabajábamos en la universidad de mi país. Y un día vino una señora muy compungida y preocupada porque su niña de 12 años la dictaminaron con una enfermedad que le da a los cerdos. Se llama cistercercosis. Es un parásito, un gusanito que se aloja en el cerebro, le gusta vivir en el cerebro. Y entonces el animalito hace sus tumores y así va acabando con las personas, pierden la visión y van perdiendo todo hasta que allá se van. Ya la niña no veía bien, ya no puede ir a la escuela y entonces los médicos decían que no podían hacer nada porque como le abren el cráneo, ¿cómo? Y entonces la mamá vino y dijo, yo quiero que ustedes oren por mi hija. Hablamos con un profesor que ahora vive en Nueva York y el pastor de la iglesia que creo que vive en Dallas ahora. Nos reunimos los tres, nos pusimos de acuerdo y pusimos una fecha para ungir a la niña que tiene una enfermedad fatal. Dice aquí orando en el nombre de Jesucristo, ¿lo dice o no lo dice? Amén. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pues nos reunimos con la niña en un salón de la universidad, oramos por la niña, ungimos a la niña y luego se fue para su casa. Qué cosa linda del Señor. A la semana siguiente llevaron a la niña a hacerse el chequeo al médico. La niña ya veía bien. El médico comenzó a buscar y a buscar y a buscar y parece que los pajaritos se habían perdido. Jamás volvieron a aparecer en su cabeza esos gusanitos. La niña volvió a la escuela, siguió estudiando y viviendo su vida normal. ¿Tiene el Señor poder para hacer milagros? ¿Sí o no? Déjeme decirle algo. Usted está escuchando lo que yo digo, pero usted solo lo creerá cuando usted lo viva. Inclusive tenemos un corazón tan incrédulo que hasta ponemos en entredicho lo que la gente nos está diciendo. Por eso necesitamos aprender a vivir en el nombre de Cristo y aprender a orar en el nombre de Cristo y tener experiencia en Cristo, para que la experiencia no sea la que me contó el pastor, sino la que usted vivió. Amén. Porque cuando usted la vive, entonces hay un poder sobre usted que nada ni nadie se lo puede quitar. ¿Se comprende, por favor? En el nombre de Cristo se puede hacer, no importa lo que sea, porque Cristo es todopoderoso. Amén. Pero eso no significa una fórmula, significa una experiencia. Tú reflejas en tu vida el carácter de Cristo, manifiesta en tu vida el Espíritu de Cristo y estás ocupado en la obra de Cristo. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende o no se entiende? Es una experiencia. Y como estás involucrado con Cristo, como estás en Cristo y como vives para Cristo, entonces Cristo se hace dueño de tu vida. A ver si su Biblia dice lo mismo que la mía. Gálatas 3:27. En el año 1979, yo tenía 19 años. 5:30 de la tarde, un sábado, me bautizaron. Y desde ese día yo creí, y hasta el día de hoy lo sigo creyendo, que algo pasó en mi vida. Versículo 27, Gálatas 3. ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo dice? En Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis revestidos. Entonces, si estamos revestidos de Cristo, cuando la gente nos conozca, ¿a quién tiene que conocer? A Cristo. ¿A quién deberíamos reflejar? A Cristo. ¿En quién deberíamos vivir? En Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tu esposa no es tuya, es de Cristo. Él te la dio. Tus hijos no son tuyos, son de Cristo. Porque Cristo todo lo compró con su sangre derramada en la cruz. Entonces ya tú no eres dueño de nada. Tú administras los bienes de Cristo. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces no tiene que angustiarte, que se angustie Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay tantas cosas que me gustaría. Ojalá un día podamos sentarnos en una silla y comenzar a contarle maravillas que hace Cristo. Para Cristo nada es imposible. Nada es imposible. Queridos, queridas, esto no es cuestión de religión, queridos. Somos raros. Esto no es cuestión de religión. Es cuestión de con quién te estás relacionando.
Y el mismo Espíritu te va guiando a la verdad, a toda la verdad, al conocimiento de la verdad. Porque la verdad no es una cosa, la verdad es una persona, se llama Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú conoces la verdad, la gente verá la verdad en tu vida. No tienes que afanarte tanto. Me he encontrado con personas con un afán de discutir, de pelear, y me cayó la boca. Y cuando termina de decirme todo lo que tienen que decir, le digo esta frase: usted tiene razón. Si no tuviera razón, ¿tuviera loco o no? Y esa es su razón. Usted tiene que respetarle a la gente, o no. Respeto a la gente lo que la gente tiene, aunque sea la cosa más extraña del mundo. Eso es lo que tiene. ¿Cómo le quita lo que tiene? Lo va a dejar sin nada, ¿o no? No sé si me estoy dando a entender. Este me dice, no, que por decir que lo que no hizo fue un submarino. ¿Está bien? Si para alquilar que se llama submarino, pues submarino se llama. Y no, porque yo lo que creo es, pues está bien, usted tiene derecho a creer lo que te quiera. Y yo me cayó la boca y lo escucho. Entonces pues le digo, mire, esto es lo que dice la Biblia. Sí, pero me callo. Pelea un ratito y yo me callo. Y yo vuelvo a la carga otra vez. Mire, y esto es lo que dice la Biblia. Sí, pero, y me callo también. Sí, porque peleate con la Biblia. Y al final le sigo presentando los pasajes y terminan bajando la guardia. Terminan llorando y pidiendo perdón. Porque el espíritu malo domina a la gente. ¿Lo sabían o no lo sabían? ¿Sí o no? Y tienen un orgullo tan grande que no quieren doblegarse, están dispuestos hasta a pelear al puño, compadre. Pues llévelo al paso, con amor, con cuidado, con reverencia, con paciencia. No se lance al terreno donde está la otra persona. Hágalo en Cristo. Amén. ¿O no? Amén. Algunos ganan una discusión y se pierde un alma. ¿Y qué sentido tiene ganar una discusión? ¿A quién le importa una discusión si Cristo vino a salvar las almas, no a perderlas? Señor, ahí anda uno en tu nombre echando fuera demonios, haciendo milagros. ¡Se lo impedimos! ¿Qué le pasa a usted? Estate tranquilo. Si lo está haciendo en el nombre mío, está con nosotros. Estate quieto, haz lo que siga haciendo lo que está haciendo. ¿Qué hacemos nosotros? No. Hey, mi negro, tranquilo, tranquilito. Él tiene muchas ovejas allá afuera que le está trayendo, ¿o no? ¿O no? Y yo he visto de esas ovejitas en lugares que he ido, que si usted lo mira, usted me dice, ¡ay! Le hace la cruz. ¿Qué diablo? Espérate. Y es verdad, gente que viene con todo su aparataje montado, y su estilo, su cuadro y su cosa, que usted dice, ay. Y su tatuaje y todo su diablura y su cuestión. Y a medida que vamos oyendo la palabra de Dios, cosa linda. Oye, después te descubre que es un corazón más santo que el corazón de uno mismo. Increíble. Y terminan llorosos y terminan quitándose todas esas mulliganas y entregándose al Señor, y una alegría y un gozo, y después usted le ve personas completamente cambiadas. Y nosotros tan religiosos y tan absurdos que somos, qué feo, qué raro. Siempre mirando al otro, ¿qué importa? Deje tranquilo, ore. En lugar de empezar a criticar, mira que tiene, que no tiene. ¿A usted qué le importa? Órele a Dios. Que si la falda es muy corta, que si la falda es muy larga, que si tiene una correa con una hebilla, que si tiene una cuestión con puya. ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Venía un muchacho a la iglesia, a eso yo no lo voy a olvidar nunca, porque esto ya me lo encontré otra vez. Eso me llevaba para mi vida. Ay, Señor. Espérense, que el tiempo se me va. Tenemos que calcular bien el tiempo porque tenemos que entrar al tema. Pero no han visto ustedes gente que se viste raro. Este muchacho tenía una rebeldía espantosa con él mismo. Y se hizo esos cabellos que se ven así. ¿Lo han visto? Desde aquí atrás. Yo nunca había visto eso. Yo tengo la mala costumbre que si yo voy a ver una cosa, yo la veo. Papi, ¿qué? Espérate, estoy mirando. El pelo así, y aquí la oreja se la abrió y se puso un tubo, era que tenía cosas en la cara, y se aparece un sábado por la mañana en la iglesia, compadre, y yo que voy llegando, digo, mi madre, ¿usted cree que no atendía nada? No, yo quiero ver. Y ahí viene el tipo como un gallo con todas sus cosas. Ahora es mi amigo, es mi amigo.
Un líder es un líder. Influye sobre cientos y miles de personas en un país. Recientemente estuve con ellos donde él trabaja. Y cuando lo vi con ese looking for y ese feeling extraño, me le acerqué. Y porque ella decía, ¿cómo pueden pararse el pelo así? Esa fue mi primera curiosidad. Derechito, que no se le doblaba ni por allá ni por ahí, y sin agarrarse con nada. Y ahí fui llevando al muchacho. Un día nos encontramos en Houston. Y él vino y me tocó el hombro. Quiero hablar con usted. Sí, como no, amigo. Nos salimos afuera, me quité el saco, me quité la corbata y nos sentamos en el suelo. Y ahí hablamos hasta que nos dio la gana. Me ensucié todo, sí, pero a mí qué me importa. Pero vaya a ver el muchacho. No hay asunto en la oreja, su cara limpia, pelado así. Y yo ahora lo digo, el año pasado fui a ese país. Le digo, la verdad es que tú no te pareces al que yo conocí. Y él se ríe y dice, no sabe cuánto le agradezco que usted me aceptó así como yo estaba. Míreme ahora trabajando para Dios, sirviendo al Señor. Y mire, pregúntale al productor aquí, fulano de tal. Yo le pregunto, ¿verdad que necesitamos aprender a vivir en Cristo? Amén. Miren, si quieren y entendieron hasta aquí, lo dejamos hasta aquí y seguimos mañana. ¿Parece bien? Porque es que vamos a entrar a algo tan hermoso y el tiempo no nos va a dar. Mejor vayámonos ahora y seguimos mañana. Hechos capítulo 9, versículos 27 al 29. Vamos rapidito, después de esta cita entramos en el tema lindo que tenemos que tratar. Hechos capítulo número 9, versículo 27 al 29. La Biblia es un manantial que no tiene fin. Hechos 9, 27 al 29. Mire qué cosa linda. Entonces Bernabé, ¿qué dice? Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó, ¿qué cosa? Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente, ¿qué dice ahora? En el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban, ¿qué cosa? Matarle. Una pregunta para usted, ¿se encontró Pablo con Jesús rumbo a Damasco, sí o no? ¿Cambió la vida de Pablo, sí o no? ¿Pablo fue transformado, sí o no? ¿Predicaba Pablo en el nombre de Cristo? ¿Se entregó Pablo a Cristo completamente? ¿Usó el Señor Jesús a Pablo poderosamente? Tan increíblemente usaron a ese perseguidor que de los 27 libros del Nuevo Testamento, Pablo escribió, con todo respeto, 14. Y definió de una manera maravillosa la teología del Nuevo Testamento. Tomemos un solo ejemplo, un solo modelo en la teología de Pablo y veamos el eje de la teología de Pablo. ¿Estamos listos? Toda la teología de Pablo se centra en una frase, la frase en Cristo. ¿De quién estamos hablando? En el nombre de Cristo. ¿Cuál es la base fundamental de la teología de Pablo? En Cristo. ¿Cuál es la base? En Cristo. Pablo escribió a los Efesios, ¿recuerdan ustedes de los Efesios? La iglesia de Éfeso, histórica y proféticamente hablando, representa la primera historia o el primer periodo histórico de la iglesia cristiana. ¿Iglesia de qué? De Éfeso. La carta a los Efesios describe de una manera interesante la unidad que debe rendir o que debe existir en la iglesia, pero más que eso, describe la importancia de la frase en Cristo. ¿Podemos hacer un repaso rapidito de esto para mostrar esta tesis que están planteando? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Efesios capítulo 1. Miren qué cosa linda. En Efesios capítulo 1, rapidito, Pablo hace una oración de 16 versículos, que hemos dicho antes. Esos 16 versículos encierran 4 bendiciones. Los versículos 17 al 19, Pablo explica la razón de esa oración. Pero el eje de la oración es la frase en Cristo. Y las 4 bendiciones están cifradas en Cristo.
No voy a dar detalles de las cosas que ya he dicho en otros temas, pero voy a decir lo que no dije en los otros temas. ¿Estamos listos? ¿Cuántas bendiciones? 4. ¿Cuánto tiene el tiempo? ¿Cuántos versículos tiene esa oración? 16. ¿Cuál es el eje? En Cristo. El nombre de Cristo, la persona de Cristo. Vamos a Efesios capítulo número 1 y veamos rapidito a Pablo presentando la primera de estas bendiciones. Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo. Efesios capítulo número 1, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Según, ¿qué cosa? Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿A cuántas personas escogió Dios para que se salvaran? San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿a cuántos? Al mundo, que ha dado su Hijo único, ¿para que cuántos? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está usted en ese grupo? Sí, Señor. ¿Ya lo escogió Dios? Sí, Señor. ¿Quiere Dios que usted viva en Cristo? Sí, Señor. De modo que una de las bendiciones, la primera, dice Pablo, es que Dios nos escogió en Cristo. Si usted no quiere ser escogido, bueno, ese es su problema. Judas no quiso y se perdió. Usted tiene la capacidad de decir sí o de decir no. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero mire qué cosa linda. En Cristo, Dios nos escogió. Cuando Cristo habló con Nicodemo, ustedes se han dado cuenta que la Biblia es un manantial como que no tiene fin. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y uno comienza y se encariña y cuando viene a darse cuenta ya el tiempo se fue. Seguimos con este análisis rapidito, porque esto es sabroso y tiene que ver con la vida tuya. Pero el problema es que yo no sé si usted se va a morir esta noche. Y entonces cada vez que vengo a predicar pienso, ¿y si se me muere? Moody predicó en San Francisco, California, una noche. Y esa noche nos hizo un llamado. Había más de 2.500 personas escuchándolo. Esa noche hubo un terremoto. Y de las 2.500 personas que vinieron a la conferencia se murieron 800. Y él no sabe si saltaron o se perdieron. Por eso soy muy cuidadoso cuando ustedes estén predicando. Nos sonreímos y todo, pero se han dado cuenta que cada sermón usted tiene que tomar una decisión. O le dice sí o le dice no. ¿Y si usted se me muere esta noche? ¿El ladrón de la cruz murió o no murió ese día? ¿Murió o no murió? ¿Es bueno ser ladrón? Se quedan pensativos, ¿verdad? No sea ladrón porque no robará, dice la Biblia. Pero el tipo que estaba en la cruz, ¿estaba muriendo por bueno o por malo? Por malo. ¿Entregó su vida a Jesús? ¿Aceptó a Jesús? ¿Alcanzó la salvación? Entonces usted puede hacerlo también. Hoy, esta noche. Mañana usted no puede contar con el día de mañana porque usted no ha llegado. El ayer ya se fue, es hoy el asunto. Hágalo cada día. Viva en Cristo cada día. Viva en el nombre de Cristo cada día. Por eso Dios nos escogió en Cristo. ¿A quién? A todos. El problema es que todos no aceptan lo que Dios hizo. ¿Se entiende o no se entiende? Dios nos escogió en Cristo Jesús. A mí, a ti y a usted que está allá tan lejos. Vamos rapidito a entender este pensamiento. Vamos rapidito. Y veámoslo en su contexto. Al Señor Jesús le dijo a Nicodemo, San Juan capítulo número 3. La Biblia es tan hermosa, tan sabrosa. Vamos rapidito a ver si podemos llegar a donde tenemos que llegar. Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo no entendía cuando Cristo le habló de nacer de nuevo. Por ejemplo, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido, como dice, del Espíritu. Y aquí viene. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué propósito dice ahora? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos se pueden arrepentir? Todos. Y dice ahora el versículo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. La misma frase, ¿sí o no? Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y me pregunto, ¿vino a salvarte o no vino a salvarte? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué te pierdes? ¿Por qué te pierdes? ¿Por qué la gente se pierde? ¿Por qué la gente se condena? Mira lo que dice la Biblia. Versículo número 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa dice? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Eso está claro o no está claro? ¿Sí o no? Cristo vino a salvarte. Por eso somos escogidos en Cristo. ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo. Gritó, no gritó Cristo en Getsemaní cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabía Dios lo que le iba a pasar a Cristo? Lo sabía. ¿Aceptó que le pasara? Aceptó. ¿Se quedó tranquilo? Se quedó tranquilo. ¿Vino Cristo y fue maltratado? Sí. ¿Acabaron con Cristo? Sí, Señor. ¿Estuvo Dios tranquilo? Tranquilo, porque la paga del pecado es la muerte. Cristo muere tu muerte para que tú tengas derecho a su vida. ¿Notan qué raros son? Deberíamos entregarnos al Señor sin andar preguntando mucho, ¿sí o no? Dios nos escogió en Cristo. ¿Cómo nos escogió Dios? Pagando el precio de nuestro pecado, colocando su propio Hijo en el lugar nuestro, para colocarte a ti en el lugar de Cristo. Ahora tenemos derecho de entrada en el reino de los cielos en el nombre de Cristo. Hermanos queridos y amigos, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver si o no. Número 2, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. La segunda bendición que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo número 7. ¿Qué cosa tenemos en Cristo? Dice el 7, en quien tenemos, ¿qué dice? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Vamos a hacer una traducción de este versículo en función a lo que significa, ¿le parece bien? Escuche lo que significaría una traducción de las palabras. Diría lo siguiente: en quien fuimos comprados del mercado de esclavos, porque Él cargó sobre sí la culpa que nosotros teníamos. Interesante. Interesante. La palabra redención se utilizaba en el mercado de esclavos. Cristo nos redimió, significa que nos compró del mercado de esclavos. La paga del pecado es la muerte. Y el que es esclavo del pecado, entonces es esclavo del diablo. Vino Cristo y pagó o no pagó. Entonces nos compró. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. Ahora somos propiedad de ¿quién? De Cristo. Y si somos propiedad de Cristo, ¿quién tiene que preocuparse por nosotros? Cristo. ¿Quién tiene que angustiarse por nosotros? Cristo. ¿Quién tiene que ocuparse de nosotros? Cristo. ¿Pues usted está tranquilo? ¿Sí o no? Ay, que no puedo dormir. Ay, qué ansiedad. Oye, mi negro, ¿qué te pasa a ti? Cristo no te compró. Que se preocupe Cristo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué le costó? Su propia vida. Bueno, pues como pagó tan caro, pues que me cuide mejor. ¿Es así o no es así? Sentido común. Yo soy propiedad de Cristo, porque me se ocupe de cuidarme. Y mira que me cuida bastante bien. Y no solo a mí, sino a mi esposa y a mis hijos también. Ahora, me gusta caminar como manda Cristo. Pero si tú empiezas a hacer las cosas que son del demonio, ¿cómo lo cuida Cristo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces dejemos que Cristo sea Cristo, que sea nuestro Señor y nuestro dueño. Si usted compra una casa, ya que la casa es propiedad suya, ¿quién tiene que arreglarla? Usted que la compró. Ahora, si usted la renta, llame a la dueña de la casa. Aló, sí, oiga, el área hay que arreglarla. Ah, ¿cómo no arreglo? Y descuéntelo, ¿ok? ¿Quién que tiene que arreglar las cosas que se dañan por la casa ajena? El dueño. ¿Y quién es el dueño?
Porque, Señor, me está liqueando una oreja. Vamos a arreglar esa oreja. ¿Me están entendiendo? Pero ¿qué es lo que hacemos cuando viene un problema? Primero buscamos qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí o no? Usted no es el dueño, vaya a hablar con el dueño de la casa. Aló, sí, oye Gabriel, sí, ponme al señor ahí. ¿Y por qué no lo llamaste a su celular? Llamé, pero está muy ocupado. Pues espérate. Señor, te estoy llamando fulano. Sí. Aló, sí. Sí, la boila, se dañó la calefacción. Ah, pues está bien, déjame llamar. Y llaman a otro y viene el tipo que se dañó la calefacción, sí, vamos a arreglar. Está resuelto. Y entonces el vino, no, nada más firme aquí que él paga. Te firma y el señor te manda el cheque al tipo. ¿Quieren leerlo en la Biblia? Sí, porque va a caer de incredulidad por aquí. Mamá. Romanos capítulo 8, qué barbaridad, ¿eh? Cara de incredulidad. Úpale, mi madre. Así sí es fácil, diría usted. Es más fácil que así. Él es el dueño. Versículo 32. ¿Qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo dice? ¿Cómo no nos dará también con él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué son todas las cosas? Todas, hasta eso que estás pensando. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Pero seamos honestos, ¿verdad que no estamos usando los métodos de Cristo? Entonces, si tú quieres usar los métodos del diablo, en el camino de Cristo te va a ir peor. ¿O no? Haga los métodos de Cristo. Al principio parecerá como que todo se le está viniendo al revés. Y Satanás querrá convencerle de que así no funciona. Insista así. Y cuando usted vea que el mundo se está acabando, que no hay ni una lucecita en el horizonte, que todo es un puro fracaso, insista en hacer como manda Dios. Y cuando se acabe el camino, y cuando ya no sabe nada, entonces cuando termine con usted, con lo que usted puede hacer, entonces el Señor dice, ok, mi negra, ahora me toca a mí. Y entonces comienza el Señor. El problema es que nosotros jugamos a ser Dios y queremos hacer como nosotros creemos. Y nos lleva aquí. ¿O no? No sea bobo, desde el principio dejarle la mano del Señor, porque me yo sufriendo. Señor, sí, aquí está el problema. Y el Señor sabe cómo resolverlo. No se escogió en Cristo, no se redimió en Cristo. Número 3, Efesios capítulo 1. Un problema aquí, porque cuando uno se emociona el tiempo se va y uno se queda como inspirado. ¿No le pasa a usted? Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? En él asimismo tuvimos, ¿qué cosa? Herencia. ¿Tenemos una herencia en el cielo, sí o no? ¿Sí o no? Entonces empieza a disfrutarla desde ahora. Viva en Cristo. Viva en el nombre de Cristo. Usted no es dueño de nada. Lo que usted tiene ahora es solo para administrárselo a Dios. Si usted lo administra bien, le dan más. Si no lo administra bien, le quitan lo que tiene. ¿Han visto cómo comen los gatos? ¿Lo han visto? ¿Nunca han visto un gato comiendo? ¿Lo han visto o no lo han visto? Me dice mi mamá que son tan malagradecidos que cierran los ojos. Y que para no ver quién le dio la comida. Lo segundo es que comen con la garra abierta para que nadie se le acerque. Tenga cuidado de no ser como los gatos. ¿Se acuerdan 10 leprosos que Jesús sanó? De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron a dar las gracias? ¿Y ese uno de dónde era? De Samaria. Y Cristo preguntó, pero vengan acá, ¿y no fueron 10 los que fueron sanados? Ajá. ¿Y dónde están los otros 9? Sea agradecido. Dele gracias a Dios por lo que Él le da. Pero darle gracias a Dios no es solamente decirle gracias, Señor. Qué fácil, ¿eh? Es que comparta lo que le dio con el que lo necesita también. ¿Sí o no? Tenemos herencia en Cristo. Número 4, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice ahora?
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo esto ocurre en Cristo. Todo ocurre en el nombre de Cristo. Todo pasa en el nombre de Cristo. Número 1, nos escogió en Cristo. Número 2, nos redimió en Cristo. Número 3, tenemos herencia en Cristo. Y número 4, nos sella en Cristo. Si usted es un cristiano, entonces tiene derecho a todas esas bendiciones. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. Entonces cuando usted ora en el nombre de Cristo, Cristo cumple la promesa de que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y lo hace. Amén. Pienso que estamos listos para entrar al tema de hoy. Porque ahora que tenemos que empezar. Amén. Empecémoslo, pongamos la cosa en sazón y terminemos. Y todo el mundo se va con el deseo de quedarse, ¿le parece bien? Recuerdo una señora que decía, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto. Digo, disculpe entonces, porque usted viene y dice, no, lo que no me gusta es que cuando se está poniendo bueno esto se acaba y yo me tengo que ir. Y decía, ¿y cuál es el afán de terminar? ¿Quién quiere terminar? Digo, bueno, yo tengo que terminar porque esta cuestión se está grabando y la gente le está siguiendo y esto hay que terminarlo ahora porque si no. Ahora, empecemos aquí. Mire qué cosa linda. Por lo menos un poco de miel en la boca. Cuando mi hijo más pequeño estaba peor. Cuando mi hijo más grande estaba pequeño, la primera vez que probó la miel fue una maldad que yo le hice. Es una confesión pública. Oiga, el tipo se quería comer los labios porque nunca había probado la miel. Y se ahogó. Y miraba. Dame una vez. Vamos a meter un problema con tu mamá, mi negro, date quieto. Y mira el tipo así como. Y nada, como que se le puse esta boca. Mira, me fue un poquitito y le puse en la boca. Vamos a ponerle un poquitín en la boca. Mire qué cosa linda. Se va a quedar con el deseo de más miel, pero va a tener que venir mañana. Amén. San Juan capítulo número 14. Juan 14, 15 y 16 son 3 capítulos que usted tiene que leer. Por favor, lea esos 3 capítulos en su casa. San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Por lo menos trabajemos un par de minutitos con estos 2 versículos. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Quién está hablando aquí? Cristo Jesús. ¿Cuándo está hablando? En ocasión de su despedida. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 14, capítulo 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se está despidiendo o no se está despidiendo? ¿Sí o no? Ya me voy y no regresaré hasta un par de miles de años después. Después que muera y resucite, me quedo 40 días con ustedes. Pero son mis palabras de despedida. ¿Son importantes o no son importantes? Pongan cuidado a lo que les voy a decir. Son mis últimas palabras. ¿Es importante lo que vamos a estudiar? ¿Podemos orar ahora para irnos? Sí, tenemos que orar, yo tengo que orar. Lee en su casa el capítulo 14, el 15 y el 16. Mañana cuando usted regrese, vamos a estudiar el nombre de Cristo. Orar en el nombre de Cristo que aparece allí. Pero quiero terminar con una pregunta. Una pregunta. Queridos hermanos y hermanas, personas que son cristianos de tiempo, ¿verdad que en su vida y la mía tiene que producirse un arrepentimiento, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que nosotros, los que nos llamamos cristianos, necesitamos vivir esto que estamos estudiando? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que necesitamos que cuando oremos en el nombre de Cristo, el poder de Cristo actúe a través de nosotros? ¿Sí o no? Si usted es cristiano y usted sabe que necesita esa experiencia de poder con Cristo, póngase en pie conmigo. Cada noche vienen amigos y amigas, hermanos y hermanas a la reunión. Pero en mi corazón hay
angustia, y le abro mi corazón. Y es que si somos tantos los cristianos, ¿por qué no hacerle más fácil a los que no lo son entregarse a Cristo? ¿Por qué no orar cuando estamos aquí, cuando estamos en la casa, por estas almas que están en el valle de la decisión? Aquí entre nosotros y allá fuera, lejos donde nos están siguiendo o escuchando, hay personas que, número uno, una vez fueron cristianos, que ahora tienen que regresar a Cristo. Pero hay otros que están en el valle de la decisión, están en las luchas. Satanás está luchando y peleando para que no se entreguen a Jesús. Los ángeles están batiendo sus alas para disipar las tinieblas. Los ángeles están cuidándolos y protegiéndoles. Y el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. ¿Por qué no nos unimos también nosotros con el Espíritu y los ángeles para ayudar a esas almas a que se entreguen a Jesús? Si nosotros, lo que nos llamamos cristianos, número uno, reflejáramos el carácter de Cristo. Número dos, manifestáramos el Espíritu de Cristo. Y número tres, nos ocupáramos en la obra de Cristo, a esas almas se le haría más fácil entregarse a Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos tomar una decisión primero nosotros como cristianos. En esta semana hay muchas personas que se entregarán a Cristo, pero necesitamos nosotros, los que nos llamamos cristianos, ser un apoyo y un soporte para que el Espíritu a través de nosotros toque esos corazones. ¿Quisiera usted comprometerse conmigo esta noche a eso? Si usted como cristiano dice, sí, yo quiero comprometerme con Cristo para que manifieste su poder en mi vida, usted levantará la mano conmigo. Y si hay personas aquí en el Valle de la Decisión que saben que tienen que entregarse a Cristo y quieren hacerlo ahora, levanten su mano conmigo también y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, como ministro del Evangelio, entrego mi vida, mi mente, mi corazón a Cristo. Y ahora, Dios, como ministro de su palabra, entregamos en sus manos a cada uno de estos hermanos y hermanas que han tomado la decisión de vivir la vida de Cristo. Reflejar el carácter de Cristo, manifestar el Espíritu de Cristo y trabajar en la obra de Cristo. Dios, que el testimonio de ellos y el nuestro sea una inspiración para que aquellos que han levantado su mano, que están en el Valle de la Decisión, pronto, Señor, en esta semana, se entreguen a Cristo Jesús. Que sus nombres sean registrados en el libro de la vida y tengan pleno derecho de entrada en el reino de los cielos. Y que a través de ellos y ellas, usted, Señor, pueda darse a conocer a otras personas que no están presentes en este lugar. Pedimos la misma bendición sobre aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Que el nombre de Cristo sea una verdad y una realidad de nuestra vida. Y que en el nombre de Cristo sea el poder que se manifiesta en cada uno de nosotros. Dios, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.